El tema clasificación de las acciones. Estamos hablando de esta clasificación dentro del derecho romano. El objetivo de estudiar este tema es que el educando conozca la clasificación de las acciones en el ámbito procesal jurídico romano, analizar e interpretar cada una de las acciones que surgen en la etapa del proceso jurídico en el derecho romano, aplicando este conocimiento al caso concreto. El derecho procesal romano es la encargada de estudiar los procesos judiciales. Su base es la llamada actio, la cual es la expresión manifiesta del derecho del demandante. Al existir una actio, existe un derecho que puede ser relacionado por medio de esta. Los romanos no solo decían tengo un derecho, sino simplemente tengo una acción. Y así se ha dicho sobre todo con referencia al período de la época clásica, que el derecho romano es más que un sistema de derechos subjetivos, un sistema de acciones. Y uno de los jurisconsultos más importantes del derecho romano, que fue Gallo, nos dice en sus instituciones que todo el derecho que usamos se refiere a las personas o a las cosas o a las acciones. El medio ordinario que el ordenamiento jurídico pone a disposición de los particulares para la defensa de sus derechos es la acción, que las institutas de Justiniano las define como más la acción no es otra cosa que el derecho de perseguir en juicio lo que a uno se le debe. Pero cuando la actio no se agota, los medios jurídicos que sirven de tutela en Roma, en virtud de existir medios o medidas extraordinarias emanadas del imperium, de los magistrados, como ser los interdictos, las misiones, imposiciones con que se provee a la tutela de ciertas situaciones jurídicas de hecho. Entonces vemos que la clasificación de las acciones es así. 1. Acciones civiles y acciones honorarias. 2. Acciones reales y acciones personales. 3. Acciones prejudiciales. 4. Acciones persecutorias, penales y mixtas. 5. Las acciones privadas y acciones populares. 6. Acciones ciertas y acciones inciertas. 7. Acciones arbitrarias. 8. Acciones perpetuas y acciones temporales. 9. Acciones de derecho estricto y acciones de buena fe. Las acciones civiles y acciones honorarias. Entonces entraremos a ver las acciones civiles. Acciones útiles son aquellas que se inspiraban en algún modelo del derecho civil, modelo designado con el nombre de acción directa, como la acción de la ley Aquilia, concedida al propietario para pedir los daños sufridos por la cosa y extendida como acción útil al usufructuario. Las acciones civiles dice que son acciones ficticias, al igual que las acciones útiles. Las ficticias también se inspiraban en una acción civil, a cuya imagen se creaban, pero además el magistrado ordenaba al juez en la fórmula respectiva sustituir un hecho real por una ficción. Tal era el caso de la acción publiciana, análoga a la reivindicatoria, en la que se protegía al propietario bonitario fingiendo que ya había pasado el tiempo necesario para la usucapión y se habían convertido en propietarios quiritarios. Las acciones honorarias son acciones in factum, las creadas por el pretor para proteger un supuesto totalmente nuevo, que no era reconocido ni configurado por el derecho civil y que el magistrado deberá compararse jurídicamente. Las acciones reales y acciones personales. Entonces, las acciones personales, estas protegían los derechos reales, o sea, los que autorizan nuestra conducta sobre una cosa, como por ejemplo la acción reivindicatoria, que protege el derecho de propiedad. En cuanto a las acciones personales, son el modo que tiene el deudor de reclamar en justicia el cumplimiento de una prestación, de obligaciones nacidas de un contrato o de un delito, y se dirigen contra un particular obligado,
con el que se constituyó el vínculo jurídico contra cualquier persona que atente contra un derecho real. Las acciones prejudiciales. Esta acción, como la trascendental, incluso personas que no litiguen contra la regla general de los pleitos, solo perjudican a los que litigaron, y de ahí es llamada perjudicial, que tiene además la particularidad de que cada una de los litigantes puede ser actor o reo. Y la iniciativa en demandar es la que resuelve, que trata de las acciones relativas al estado civil. Antiguamente, la que resolvían acerca de la esclavitud o servidumbre en los casos dudosos o discutidos, y siempre sobre la filiación, matrimonio y acción de estado declarativo y prejudicial. Las acciones reipersecutorias, penales y mixtas. ¿Cuáles eran esas acciones reipersecutorias? Estas persiguen bien la restitución de una cosa de la que hemos sido privados, bien la reparación o indemnización de un daño que se nos ha causado como consecuencia de la violación de nuestro derecho. Su función no es punitiva, sino aquellas de resarcir, indemnizar o reparar. Hablemos de las acciones penales. Las acciones reipersecutorias persiguen bien la restitución de una cosa, ¿verdad?, de la que hemos sido privados. Y dice aquí bien la reparación e indemnización de un daño. Y su función no es punitiva, sino que aquella de resarcir, indemnizar o reparar. Las acciones mixtas. A través del ejercicio de las acciones mixtas se logra tanto una indemnización por el valor del objeto como una cantidad adicional por la pena. Tal es el caso de la acción de la ley Aquilia, que tenía la víctima del delito de daño en propiedad ajena. La acción se daba por el máximo valor que el objeto hubiera alcanzado en el último año, una parte como indemnización por el valor real del objeto y la diferencia para cubrir la multa privada, que era la pena impuesta al infractor. Entraremos a ver como quinto punto dentro de esta clasificación las acciones privadas y las acciones populares. Las acciones privadas las ejerce el particular en defensa de su persona, su patrimonio o su familia. Cualquiera de las que hemos citado puede servir como ejemplo de acción privada. Las acciones populares podrían ser ejercidas por cualquier individuo en defensa del interés público, como la que se ejerce en contra del violador de sepulturas. Como sexto punto están las acciones ciertas y acciones inciertas. Las acciones ciertas, los específicos hechos reales que ocurren en determinado juicio. Dichas acciones son aplicadas en un proceso penal. Las acciones inciertas, nos estamos refiriendo a la pretensión del demandante, lo que da a conocer la pretensión, las formas de pago que pretendía hacer, sus intervenciones. Todo esto nos lleva al final a las acciones inciertas. Acciones inciertas, pues, es la pretensión del demandante ante el juez y el jurado. Y como séptima clasificación estaremos hablando de las acciones arbitrarias. En el procedimiento formulario, la condena era pecuniaria. Por eso, si se perseguía la restitución o exhibición de una cosa, se debía ejercer una acción arbitraria. Esto es que contuviera una cláusula arbitraria en la que el magistrado instruía al juez para que antes de condenar al demandado, le ordenara al demandado restituir o exhibir la cosa. Si éste obedecía, sería absuelto; si no, sería condenado a pagar la cantidad fijada en la sentencia, que podía ser mayor de 6 que el valor de la cosa que se trata, ¿verdad? Se tratara. Dicha cláusula se insertaba en todas las acciones reales. Como octava clasificación tenemos las acciones perpetuas y las acciones temporales. Las acciones temporales se identifican con las honorarias, que prescribían en un año, o sea, el tiempo que el magistrado duraba en su cargo. Las acciones perpetuas fueron las que
prescribían, eran en un plazo más largo fijado por Teodosio II. En 30 o 40 años las temporales lo hacían en un plazo menor. Las acciones de derecho estricto y acciones de buena fe. Las acciones de derecho estricto, aquí el juez al emitir su decisión debía atenerse a los términos planteados en el proceso, sin, sin tener facultad para tomar en cuenta otras circunstancias. En las acciones de buena fe, el juez estaba plenamente facultado para investigar e interpretar. En la época del emperador Justiniano, las acciones de buena fe fueron numerosísimas, como por ejemplo la actio pro socio, que se daba a las personas que integraban una sociedad. Muchas gracias, jóvenes. Esto ha sido todo en cuanto a la clasificación de acciones en el derecho romano. Muy buenos días.